Ya en materia, vamos a platicar con el analista económico del ITAM, con Víctor Gómez, porque pues hoy muy temprano el INEGI sacó el dato del IGAE, la economía eh, y la actividad económica del país reportó un ligero retroceso de 0.2% durante el mes de mayo frente al mes inmediato anterior, de acuerdo con este indicador global de la actividad económica, el IGAE. Hubo una caída del sector de servicios y una debilidad en la industria nacional. Víctor Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarte a ti y a Rogelio. Encantado de platicar con ustedes. Gracias, Víctor. ¿Qué te pareció este dato del IGAE? Interesante dato, la verdad, porque muestra cifras un poco contrastantes. Efectivamente, la parte negativa estuvo en el retroceso que mostró la actividad económica durante mayo con respecto a abril, utilizando cifras ajustadas por estacionalidad. Sin embargo, en su comparación anual, es decir, cuando comparamos el mayo de este año con el mayo del año anterior, el avance fue de 2.1 y de hecho se aceleró con respecto al crecimiento que habíamos visto durante abril en la misma comparación anual. Parte de este fenómeno se puede ver un poco a dos factores. Hay que recordar que este año la Semana Santa cayó por completo en abril y eso de alguna manera infló un poquito la actividad durante el mes de abril al tener menos días hábiles y por lo tanto pues podemos tener ahí algún efecto que el filtro de desestacionalización, que aunque hace alguna corrección no es perfecta, ¿no? Porque estadísticamente eso no se puede, pero justo la cifra del indicador oportuno del IGAE, un pronóstico que hace a raíz de la pandemia de que divulga el INEGI, mostraba que se esperaba que la economía se quedara estancada, de hecho con un crecimiento de 0%, y fue ligeramente peor con esta caída de 0.2. Hay que esperar a ver con las cifras del PIB ya para el segundo trimestre de manera completa, que se dará a conocer el viernes, para entender muy bien, poner en contexto ya el impacto completo de estas consideraciones estadísticas y realmente entender cómo va la actividad económica en la primera mitad del año, en el segundo trimestre. Por supuesto, Víctor. Víctor, además de los temas estacionales, como tú lo mencionas, por la Semana Santa, ¿qué explicaría que la economía de México está perdiendo fuerza? Sobre todo, pues preocupa a partir pues de un escenario en el segundo semestre donde pues ya vamos a tener el tema de tasas de interés más altas. Pues mira, la verdad es que es el tema del que todo el mundo está hablando. Hay que recordar que el gran fantasma en la habitación, que de hecho no es un fantasma porque todos lo tenemos muy presente, es el tema de la inflación. Hemos visto una recuperación acelerada de la inflación post pandemia, con un crecimiento muy significativo en las mercancías alimenticias y no menor, aunque se ha venido reduciendo esa tasa de expansión, en la inflación de los servicios. El sector terciario de la economía, como bien señala Darío, cayó alrededor de 0.3% en el mes, y eso explica por completo la caída del mes de mayo al registrar un ligero avance en la industria y un avance marginal en la parte agropecuaria. De tal suerte que pues son los servicios y el comercio lo que muestran este comportamiento cercano a cero en crecimiento, y esto se debe a que pues el crecimiento que ha tenido los precios de alguna manera ha desalentado pues, la actividad de los consumidores en el mercado interno. No es un factor que sorprenda en un escenario de inflación elevada y con severas preocupaciones sobre el rumbo que tendrá la economía en los próximos meses. Creo que las noticias en general abundan en torno a una elevada inflación y a un escenario de desaceleración que no es exclusivo de nuestro país. Esto pues confirmaría la expectativa de que hacia el final de este 2022 pues tengamos todavía un mayor afectación en la industria nacional y en el sector servicios, o sientes o ves tú la posibilidad de que por ahí surja algún factor, algún elemento que haga que el sector servicios repunte, por ejemplo? La verdad es que se antoja difícil. El mercado interno en nuestro país se ha recuperado de una manera bastante lenta. El ritmo de recuperación ha sido muy bajo. La verdad es que la magnitud del crecimiento en el periodo post pandemia en la parte de servicios tardó. Fue el sector que más se rezagó con respecto a la industria y
justo en el momento en el que parecía que empezaba a repuntar, pues ese ritmo de recuperación se ha frenado. La parte que yo tendría sobre el foco de atención sería la que tiene que ver con industria, porque el escenario de recesión o de potencial recesión latente es más cercano en el caso de la industria en Estados Unidos, y ese es precisamente el factor que podría desacelerar lo que ha motivado el crecimiento del sector que más explica la recuperación de este país, que es el sector de actividad secundaria. Entonces, pues en un escenario en el que no ha crecido los servicios y parece que no van a crecer mucho más el resto del año, la presión que ha ejercido la desaceleración del sector industrial en Estados Unidos sobre la industria de nuestro país puede abonar a ese clima de mayor estancamiento que difícilmente se va a revertir con la dinámica que estamos viendo a nivel interno. Claro. Víctor, además del reporte de INEGI sobre la actividad económica, pues también se conoció el día de hoy pues un reporte de Moody's que habla ya sobre una alta probabilidad de que México caiga en recesión el próximo año y que se pueda prolongar por lo menos 9 meses. ¿Tú compartes este escenario de la calificadora? Fíjate que el reporte del que habla Rogelio es parte de un análisis global que está haciendo Moody's desde hace un tiempo, que tiene que ver con el crecimiento observado en el precio de los energéticos, sobre todo en Europa. La preocupación sobre la desaceleración de la actividad económica en Europa es ya más que una preocupación, algo muy cercano a la realidad. Las cifras de los indicadores de producción industrial y manufacturera son ya en su mayoría en las economías más grandes de Europa en terreno de contracción. Hay que recordar que los PMI que oscilan alrededor de un valor de 50, cuando registran un número por encima de esto significa que el sector está en expansión, y cuando se van por abajo de 50 el sector empieza a entrar en una fase de contracción. Esto ya es un hecho para las economías de Europa y del Occidente, y está en buena medida alimentado por los riesgos de suministro asociados al gas que proviene de Rusia, sobre todo por el consumo en los hogares en países como Alemania y en Italia. Y pues lo que es un hecho, y creo que la mayoría de los bancos centrales está apostando, está diseñando su política monetaria en torno a este riesgo, es pues la posibilidad muy fuerte de que Europa entre en una recesión pronto. Y a eso hay que añadir pues ya la preocupación que se hace cada vez más evidente del lado de Estados Unidos. El reporte de Moody's lo que señala es que en el caso de que se materialice la recesión que se espera para la economía de Estados Unidos, pues el impacto que esto tendría sobre México sería muy claro. Y como les decía hace rato, pues tiene que ver con esto, ¿no? Los motores internos de la economía mexicana en el sector terciario no se han recuperado a un ritmo que nos permitiera, pues de alguna manera, sobrellevar un escenario de contracción en la actividad industrial ocasionado por una desaceleración en Estados Unidos. Y ese es el principal riesgo que en este momento tiene sobre la actividad económica en nuestro país, contra el cual se puede hacer muy poco en el corto plazo, ¿no? Pues Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM, como siempre, agradecidos de que nos permitas platicar contigo. Un gusto como siempre, Darío. Un saludo a ti, a tu auditorio y a Rogelio, por supuesto. Igual.